Hola guripas, abrimos el abanico de temas a tratar en el canal adentrándonos en el coleccionismo de dinero, money money. Porque hoy vengo a hablaros de los conocidos como billetes de invasión, un vídeo que es posible gracias al numismático Emil, que me ha prestado estos ejemplares originales. Si coleccionáis objetos militares, estoy seguro que alguna vez os habréis topado con alguno de estos billetes. Se trata de un papel moneda emitido por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para usar a medida que fueran ganando terreno al enemigo, ya que la idea en cada país era crear un gobierno militar de ocupación, AMGOT por las siglas en inglés, para administrar así los territorios liberados. Quizá un economista podría explicarlo mejor, pero cuando un ejército ocupa un país, es recomendable mantener la moneda local para evitar la inflación. De permitir el uso de moneda extranjera más fuerte, como por ejemplo el dólar o la libra esterlina, podría fomentarse el mercado negro o incluso que estas divisas acabasen en manos enemigas. Y no menos importante, existía el riesgo de que el enemigo en retirada destruyese tanto las reservas del dinero local como las instalaciones para poder imprimirlo. Así que para evitar posibles problemas de escasez de dinero, los aliados decidieron traer su propia moneda que conviviría con la local. Pero no se imprimió dinero en todos y cada uno de los países a invadir, fueron tan solo 5. Italia, Francia, Alemania y Austria por separado, el de Austria no lo tengo, y Japón. Como veis, no existe una versión, pues por ejemplo, para Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia. Y es que no se idearon para todos los países ocupados, sino para aquellos con gobiernos enemigos, y en este caso, Francia sí que era uno de ellos. Existe también el caso de las coronas en Dinamarca, en unos billetes del mando aliado fechados en el año 1945, pero no tengo claro si se trata del mismo caso. Los diseños, aunque similares, son muy diferentes, pero antes de entrar en detalle, os cuento que estas divisas recibieron el nombre de AMC, siglas en inglés para Moneda Militar Aliada. De hecho, la forma más habitual de referirse a cada una de estas monedas es con las siglas AM seguido por el nombre de la divisa local. Así tenemos AM Mark para Alemania, AM Chelín para Austria, AM Yen para Japón, AM Lira para Italia y AM Franc para Francia. Cada moneda venía en diferente número de billetes, el más pequeño de forma casi cuadrada, que es este, y que coincide con la mitad de un billete de dólar. Pero un buen numismático se fijará también en el emisor, porque fueron impresos principalmente por los Estados Unidos, pero también por los británicos, franceses y, un dato igual poco conocido, por los soviéticos, para usar, claro, en Alemania y Austria, ya que estos dos países, al final de la guerra, fueron ocupados y divididos por las potencias aliadas. Así que antes de cada invasión se repitieron estas imágenes de soldados a los que se les hacía entrega de la paga en esta moneda especial para que pudiesen hacer pequeños pagos con los civiles. Eso, o si no, jugárselo a las cartas o dados. Un entretenimiento muy generalizado entre la tropa. En cuanto a la población civil, luego podrían acudir a las autoridades para cambiar estos billetes de invasión por su divisa local. Bueno, gripas, ahora sí, ya con todo este contexto, paso a contaros algunos detalles de cada billete. Empiezo por Italia y su moneda, las liras, que si no me equivoco fueron los primeros billetes en imprimirse. Se diseñaron en julio de 1942 y entraron en vigor justo un año después, tras la invasión de Sicilia de julio de 1943. Existen los siguientes modelos: de 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000 liras. Los billetes cuadrados tienen todos un fondo de paisaje y por el reverso todas llevan escrito en inglés las 4 libertades de un famoso discurso que dio el presidente Roosevelt en enero de 1941. Libertad de expresión, de culto, de aspiración y de vivir sin miedo. En su momento, un dólar se pagaba a 100 liras. Y bueno, un coleccionista podría contaros más datos, pero que yo sepa, hubo al menos 2 tiradas. Se imprimieron en 2 veces, y este en concreto pertenece a la segunda. Ya veis que pone serie 1943A. En la primera versión, el valor venía solo en italiano, que sería 10, y luego se le añadió a los lados también en inglés. Y aunque no era la intención, al final su introducción sí supuso una fuerte inflación, por lo que para esta segunda serie se decidió no reimprimir los billetes tanto de 1 como de 2 liras. Pasamos ahora a Alemania y los marcos. Como decía, fueron impresos tanto por los Estados Unidos como por Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, que presionó para poder imprimirlos y recibió los materiales necesarios a partir de abril de 1944. Los precios de los billetes varían según la zona de ocupación. Todos coinciden en el de 1, 5, 20, 50 y 100. Los británicos, franceses y soviéticos añaden medio y 10
y Francia y la URSS uno de 1000 marcos. Por la numeración podemos saber quién fue su emisor, por ejemplo este es británico. Y por detrás todos llevan una gran M, me imagino que por Mark. Por cierto, que en algún momento este ejemplar fue un regalo para una tal Paulette. Como dato curioso, con estos billetes se eliminó el prefijo Reich del nombre del marco. Y el cambio en 1945 era un rublo, 2 marcos, un dólar, 10 marcos y una libra esterlina, 40 marcos. Y en cuanto a Austria, los aliados lo trataron como un país distinto de Alemania, deshaciendo la anexión de 1938. Con los aliados, Austria recuperó su moneda nacional, el chelín, aunque en este caso en forma de moneda militar, a partir de mayo de 1945. Lo destaco porque hasta ese momento se había usado el Reichsmark. No tengo aquí ningún ejemplar para mostraros, pero que sepáis que había de medio chelín, es decir, 50 groschen, y luego de 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100 y 1000 chelines. Los billetes austríacos me parecen muy chulos, fijaros que cada uno cuenta con un diseño único, a todo color y, ojo, ni una palabra en inglés, que si no es por la frase en alemán de autoridad militar aliada, ni parecen billetes de invasión ni nada. El caso francés es muy interesante porque por poco provoca una crisis interna entre los aliados. Como ya sabréis, desde 1940, Francia estuvo dividida en dos zonas. El norte ocupado por Alemania y en el sur el gobierno colaboracionista con la capital en la ciudad de Vichy. Resulta que para ambos territorios los aliados planeaban instaurar una administración militar, a pesar de la existencia de un gobierno francés en el exilio, la conocida como primero Francia Libre y luego Francia Combatiente, encabezada por de Gaulle. Pues el general francés rechazaba por completo, y le parecía hasta un insulto, la idea de un gobierno militar de ocupación, así que no quería oír hablar de una moneda extranjera. Total, que estos billetes fueron entregados a las tropas justo antes del desembarco de Normandía, pero apenas estuvieron en circulación durante los meses de junio, julio y agosto de 1944, ya que tras lograr restablecer el gobierno, una de las primeras medidas del general de Gaulle fue suprimir la divisa aliada que él denominaba como submoneda. Por cierto que analizando estas imágenes vemos que los soldados aliados también recibían la paga en francos franceses, pues ambas divisas eran igual de válidas. En el caso de los aliados hay billetes de 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 y 5000 francos. Destacan porque en el reverso lucen a todo color la bandera nacional con el famoso lema Liberté, Égalité, Fraternité. De hecho, entre la población local eran conocidos como los billets drapeau, billete bandera en francés. Aunque los coleccionistas sabréis que también circuló una versión menos común con la palabra Francia en su lugar. Veamos el último caso, Japón. Aquí hay que destacar que en realidad se emitieron dos monedas distintas, el yen de tipo A y el tipo B. El primero exclusivamente militar y el segundo para uso civil, como este ejemplar. Ambos se imprimieron en 1945. Los de tipo B empezaron a usarse en el archipiélago Ryukyu tras la invasión de Okinawa en abril de 1945. Y los de tipo A para el Japón continental, creo que desde el mes de septiembre, también en vigor en lo que hoy es Corea del Sur. El diseño de estos billetes se reduce a elementos ornamentales. Como veis, viene escrito tanto en inglés como japonés. Aquí arriba pone moneda militar y aquí la cifra en numeración china. Y por el reverso, más motivos florales y la frase, tanto en inglés como japonés, de conformidad con la proclamación militar. Pues existieron de 10 y 50 sen, que es como se le llama a las fracciones de céntimos japoneses, y luego de 1, 5, 10, 20, 100 y 1000 yenes. El primer cambio en 1945 era de $1, 10 yenes, aunque con los años iría aumentando hasta cifras altísimas. Y mientras que el yen de tipo A estuvo en vigor hasta tan solo julio de 1948, el de tipo B se mantuvo en Okinawa hasta septiembre de 1958, cuando se cambió oficialmente por el dólar americano, ya que los Estados Unidos ocuparon militarmente esta isla hasta una fecha tan tardía como mayo de 1972. Por eso el yen de tipo B es más fácil de coleccionar, mientras que el de tipo A es más raro de encontrar. A todo esto, los japoneses también habían contado con su propio dinero de invasión, emitido desde 1942, que al contrario del dinero aliado, sí sustituyó por completo la moneda local de los diferentes territorios ocupados, que a su vez, tras la victoria aliada, dejaron de tener valor, dando lugar a imágenes tan curiosas como estas. Para completar la información sobre el resto de países, en Francia el dinero aliado estuvo en vigor hasta 1947.
En Italia, las liras aliadas estuvieron en vigor hasta junio de 1950 y en la zona del territorio libre de Trieste hasta octubre de 1954. En cuanto a Alemania y Austria, el dinero aliado se usó hasta el fin de la ocupación militar, 1948 en el caso alemán y 1955 para el austríaco. Espero que os haya gustado este vídeo y esta nueva temática, que no comenté, es el resultado de una encuesta para miembros del canal. Existen 3 niveles distintos con distintas ventajas exclusivas. Si tú también quieres ayudarme en este proyecto, tenéis toda la información en la descripción de este vídeo. Nada más, guripas, os espero en el próximo y rompan filas.